Buenas tardes, hermanos. En esta tarde vamos a hablar acerca de el fruto del Espíritu Santo, continuando con, o cerrando mejor dicho, con los temas referentes a la Trinidad. Eh, Habíamos visto hasta ahora, estamos últimamente en las predicaciones previas, se había hablado acerca del Espíritu Santo, acerca de cómo nos ayuda a entender el mensaje, y hoy por la mañana vimos cómo el hermano Octavio nos explicaba acerca de su labor a la hora de la interpretación o de la lectura de la palabra, mejor dicho, o como él mencionaba, en la clarificación de la palabra, de la palabra que él ha expresado. Continuando en ese hilo, hoy vamos a cerrar todo lo que son los temas del mes, hablando del hablando del fruto que el Espíritu Santo produce. Para ello vamos a basarnos en Gálatas 5, 22 y 23, que va a ser nuestro pasaje base, a partir del cual vamos a analizar algunas partes. Es una es una predicación de tipo temática, ya que tenemos un pasaje base que es Gálatas 5, 22 y 23, pero utilizaremos muchos pasajes alternos para poder enlazar correctamente el mensaje del pasaje principal. Primero que nada debemos entender que el fruto del Espíritu Santo es una bendición que Dios nos da. Es una bendición que debemos de labrar, es una bendición que tenemos que tomar y utilizarla en nuestro día a día. Cuando el cristiano no trabaja o no produce ese fruto, algo está pasando de manera incorrecta. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a producir o produce en nosotros ese fruto que debemos desarrollar y valorar cada día de nuestra vida. Gálatas 5, 22 y 23 empieza de la siguiente manera, el pasaje base, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esto es lo que menciona Gálatas 5, 22 y 23. A menudo las personas que no conocen de Dios buscan la manera de hallar el amor, de hallar la paz, hallar el gozo, de diferentes formas. Puede ser a través de terapia, puede ser a través de una persona, puede ser a través de la misma religión, pero nunca busca saciar esa necesidad a través de Dios, a través del Hijo, que por su muerte en la cruz nos da acceso a estar reconciliados con Dios. Muchas veces no ocurre esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre busca las maneras de hallar este tipo de, vamos a llamarle de bendiciones, muchas veces pensando que el dinero lo puede hacer, pensando que puede ser forzada esta situación mediante obras. De diferentes formas el hombre busca alcanzar estos frutos y la mayoría de las veces es imposible que lo logre, y aún en el caso donde aparentemente lo ha alcanzado, esto dura muy poco o es efímero, es decir, se evapora inmediatamente o no dura tanto. Debemos de aprender que el fruto del Espíritu nos da todas estas virtudes que mencioné ahorita que leí el pasaje de Gálatas 5, 22 y 23. El Espíritu Santo en nosotros produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y no quiere decir que únicamente estas sean las únicas características que puede producir en nosotros. Es parte de lo que Él hace, pero el Espíritu Santo puede probar o darnos frutos de otra manera. Lo que quería Pablo mostrar con este pasaje era que las características de un cristiano van en este sentido. Por ejemplo, si vemos, todas estas van enlazadas a una característica, a características piadosas que debe mostrar un cristiano. Pero no vemos la mentira, por ejemplo, no vemos el egoísmo dentro de estas características. Se entiende que lo que Pablo hacía era mostrar características de una persona piadosa. Y podemos pensar, ¿faltan más cualidades? Posiblemente. Pero lo que quería llegar Pablo era decir que aquel que vive en el Espíritu, aquel en el cual el Espíritu Santo reside,
es una persona que tiene la capacidad para mostrar estas cualidades, que salen de forma natural, dado que el Espíritu Santo es el que obra de forma sobrenatural dentro de nosotros y nos produce este fruto. Y eso es justamente lo que queremos analizar el día de hoy. Veremos algunos pasajes, algunos no por cuestiones de tiempo y no es tan práctico, pero la cita estará ahí para que ustedes la puedan buscar o la puedan apuntar y llevar pues en su tiempo libre o cuando tengan un momento para encontrar las bases de lo que estamos mencionando en esta tarde. Lo primero que vamos a decir acerca del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo mora en la vida del cristiano. Y el Espíritu Santo mora en nosotros desde el momento en el que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Desde ese punto, el Espíritu Santo llega a nuestra vida y reside. No es una fuerza que va y viene, es un ser que mora dentro de nosotros. Y esto lo podemos asegurar gracias a los pasajes que podemos encontrar en Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice lo siguiente. Efesios 1:13. Dice así: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habido creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otro pasaje que nos puede ayudar a afirmar esta aseveración es Santiago 4:5, donde se nos cuestiona de si no recordamos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y otro pasaje que también es importante es 1 de Juan 3:24, que dice así: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, el Espíritu Santo, que siempre se escribe con E mayúscula, el Espíritu Santo mora en nosotros desde el momento en el que creímos. Esa es la primera cuestión que tenemos que tener clara en esta tarde. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas y mora en cada uno de nosotros desde el momento en el que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Segunda cosa que debemos de considerar acerca del Espíritu Santo es que nuestro cuerpo, al saber que el Espíritu Santo reside en nosotros, nuestro cuerpo funge como templo del Espíritu Santo, y eso inmediatamente nos lleva a preguntar: ¿cómo está el templo del Espíritu Santo? Cuestione su vida, pregúntese a sí mismo: ¿qué templo está habitando el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y que reside físicamente, que reside en nuestro ser? Eso lo podemos encontrar en Corintios, 1 Corintios 3, 16 y 19, que va a ser importante pues leerlo. 1 Corintios 3, 16 dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego tenemos en 6:19 también ahí de 1 Corintios, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Y si quisiéramos ampliar más esta parte de entender que nuestro cuerpo funge como depósito del Espíritu Santo, podemos irnos a 1 Timoteo 1:4, ahí no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden buscar, 2 de Timoteo 1:4, donde Pablo hace una exhortación a Timoteo y le dice que guarde o que cuide su depósito, es decir, el cuerpo, hasta el final, hasta que el Señor venga por nosotros. Entonces, en nosotros mora el Espíritu Santo, y eso es algo muy importante. Y tenemos dos puntos hasta ahora. Primero, el Espíritu Santo nos es dado desde que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Segundo punto, el Espíritu Santo reside en nuestro ser. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la pregunta sería: ¿cómo está ese templo? ¿Cómo lo estoy cuidando? ¿Está bien? ¿Hay pecado en él? ¿Está santificado? ¿Está limpio? Es importante que hagamos esas preguntas a nosotros mismos. Una de las funciones del Espíritu Santo es procurar nuestra santidad, ayudarnos en medio de la debilidad. Esa es parte de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Hemos visto que nos ayuda a entender la palabra, nos ayuda a aceptar la palabra, pero también nos convence de pecado.
Es más, para poder aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, para proceder a ese arrepentimiento, el Espíritu Santo tuvo que obrar en nuestra vida. Ahora, el Espíritu Santo también lo sigue haciendo en nuestro proceso de santificación. Es decir, en el proceso donde vamos quitando todo aquello que sabemos que no le agrada a Dios. El Espíritu Santo va avanzando y nos va llevando a un mejor lugar. Otra sección que es importante mencionar acerca del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo puede ser contristado. ¿Cómo puede ser contristado el Espíritu Santo? Primero que nada hay que entender que cuando aceptamos a Cristo Jesús ahí empieza una batalla. Antes de aceptar a Cristo Jesús dice la palabra que estamos muertos al pecado. Pero cuando hemos recibido vida, la parte muerta que sigue siendo este cuerpo físico que se va degenerando, se mantiene ahí. Pero ahora pelea contra esa parte viva que tenemos. Ese espíritu que nos es dado, el Espíritu Santo empieza a residir en nosotros y empieza una batalla de la cual Pablo escribe abundantemente en Romanos 7 y en capítulo 8 de Romanos nos exhorta a hacer morir las obras de la carne. Eso también lo podemos ver en Gálatas 5:17 de la siguiente forma. Dice así la palabra de Dios: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces hay una batalla entre lo que mi cuerpo quiere, que me busca alejar de Dios, y lo que el espíritu busca, que es acercarme a Dios. Lo triste es que muchas veces cedemos ante el pecado que nos ofrece. Un poco que Satanás quiere hacernos tropezar y un tanto que no refrenamos nuestra concupiscencia y cedemos ante el pecado. Cuando eso ocurre, se rompe nuestra relación con Dios. Y si esto pasa, el Espíritu Santo es contristado. Cada vez que pecamos, hacemos contristar al Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 5:19, Efesios 4:30. Cuando vemos que el Espíritu Santo es contristado, dice la palabra que no contristemos al Espíritu Santo. También dice que no apaguemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca nos abandona, pero sí puede estar apagado. Cuando el Espíritu Santo está contristado y apagado, el fruto no puede florecer, no puede germinar ese fruto en la vida del cristiano. Y eso es algo importante que tenemos que tener cuidado. El pecado rompe la relación del creyente con Dios. Como consecuencia no podemos llevar pecado. Esto lo explicó muy bien el Señor Jesucristo. Para ello voy a leer Juan, un pasaje por muchos conocido. Juan 15, dice así la palabra de Dios. Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa es la realidad. Cuando pecamos, nos alejamos de Dios. No podemos dar fruto lejos de Dios. Tenemos que depender todos los días de Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda en esa labor. Si nosotros nos alejamos de Dios y cometemos pecado, mejor dicho al revés, cometemos pecado y nos alejamos de Dios, el Espíritu Santo no puede producir fruto. Un cristiano que vive en pecado nunca va a mostrar fruto del Espíritu Santo. Podemos buscar 2 de Pedro 1:8, y ahí se los dejo para que lo encuentren. Ahí dice la palabra que busquemos a Dios para que no quedemos sin fruto, sino que avancemos. Aquel que está lejano a Dios no tiene fruto. 1 de Pedro 1:8 dice así. 2 de Pedro 1:8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que puede existir que quedemos sin fruto cuando estamos de ociosos, cuando estamos lejos de Dios. En ese momento el cristiano no tiene fruto del Espíritu Santo. Como último punto, entender cuál es el fruto del Espíritu Santo.
¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Y el fruto del Espíritu Santo representa la transformación de nuestra vida pasada a la que adquirimos al aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Es decir, esa transformación del hombre viejo al hombre nuevo. Y aquí es importante mencionar un pasaje también muy conocido por los cristianos, que es 2 de Corintios 5:17, y que nos va a servir de enlace para resumir este punto. 2 de Corintios 5:17 dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que ha aceptado a Cristo Jesús ha cambiado. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto algunas cuestiones. Primero que nada, hemos visto que el Espíritu Santo se nos es dado cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, cuando procedemos al arrepentimiento. El Espíritu Santo mora en nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando ese templo es profanado con el pecado, se rompe nuestra relación con Dios. Ahí les puse en el Salmo 51 una declaración de David después de haber pecado y el sentir de un hombre que sabía que se había alejado de su padre. El Salmo 51 dice que se pierde el gozo de la salvación. El Salmo 51 también nos expresa las iniquidades que ha hecho y su sentir. Eso es lo que pasa con el cristiano cuando peca, se aleja de Dios. Cuando el cristiano está lejos de Dios es imposible que dé frutos. Como leímos también en Juan 15, que si estamos lejanos a Cristo, a la fuente, a la vid, no podemos llevar fruto. Por ello es importante mantenernos cercanos a Cristo. Si hemos pecado, es momento de examinar, es momento de llegar y limpiar el templo, de decir, esta es mi vida, Señor, voy a hacer lo necesario para quitar aquello que me está alejando de ti y reconciliarme. Cuando el cristiano verdaderamente está en comunión con Dios, entonces ve reflejado el fruto del Espíritu Santo en su vida. ¿Pero qué es el fruto? Pues aquella transformación. Si yo antes era un peleonero, si yo antes era un mentiroso, si yo antes era un adúltero, si yo antes era un malediciente, cuando acepto a Cristo Jesús como mi Salvador, todas esas cosas quedan fuera de mi vida, cambian. Esa es la transformación del creyente. Esa es la transformación del creyente al ser hecho hijo de Dios. Es ahí cuando el fruto del Espíritu Santo florece. El fruto del Espíritu Santo se da cuando se da una transformación en la vida de una persona que pasa de estar muerto al pecado a vivir bajo la gracia de Dios. El fruto del Espíritu Santo se da cuando vivimos una vida plena, en plena comunión con Dios. Es decir, el fruto puede tener lugar, se prepara el campo cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Sin embargo, ese fruto nunca va a llegar si no vivimos una vida consagrada delante de Dios. El cristiano debe de buscar por su naturaleza, debe de tener convicción de buscar una vida santa delante de Dios. Eso lo podemos leer en Efesios 20 al 22, que va a ser importante leerlo. Efesios 2, 20 al 22 dice de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿cómo podemos ver el fruto del Espíritu en nuestra vida? Pues la única manera es que edifiquemos una vida sobre el fundamento que es Jesucristo. ¿Cómo puedo yo saber cuál es el fundamento? Pues a través de este libro que me es dado, que es la palabra de Dios. Yo ahí puedo encontrar qué es lo que necesita mi vida para ser más cercana a la voluntad de Dios. Al final Pablo menciona, o mejor dicho, no al final, sino Pablo menciona todo lo que corresponde, da ejemplos de cómo puede verse este fruto reflejado en la vida del cristiano, cómo se ve el fruto del Espíritu Santo reflejado en la vida del cristiano. Primero que nada, un cristiano que está dando fruto
puede expresar el amor que viene de Dios a sus semejantes. Primero puede expresar un amor propio gracias al amor que Dios nos ha dado. ¿Cuál es ese amor de Dios? Pues su más grande prueba de amor es haber mandado a su Hijo, desprenderse de su Hijo por amor de su creación. Y podemos ver todos los días el grande amor de Dios por nosotros, un amor que no espera nada a cambio. Pues el cristiano verdadero practica ese amor con sus prójimos. Eso lo pueden leer ampliamente en 1 Corintios 13, todo el capítulo 13 habla las cualidades acerca del amor que viene de Dios. Un cristiano verdadero que está dando frutos, vive en gozo y paz con Dios, a pesar de las dificultades que se enfrentan. Eso lo podemos encontrar en 1 Tesalonicenses 1 al 6, Filipenses 4 al 7. Un cristiano verdadero también tiene paciencia y confianza en Dios. Salmo 41 dice: esperé pacientemente a Dios y Él me respondió. Dios nos pone pruebas, nos pone dificultades para probar nuestra paciencia. La paciencia es la base para ser más cercanos a Dios. Un cristiano que es impaciente no es un cristiano verdadero, o le carece de ese fruto. Un cristiano verdadero debe practicar y poner esto en práctica, la paciencia. Es difícil, por supuesto, sobre todo en el mundo en el que vivimos, donde la ansiedad está al acecho de todas las personas. Es ahí donde la contraparte, el cristiano verdadero, no debe de ser ansioso, debe de ser paciente. Somos pacientes, o le damos prioridad a nuestra ansiedad. Es importante hacer lo necesario para quitar aquello que nos estorba, confiar plenamente. Un cristiano verdadero tiene confianza en Dios, confiamos en Dios. ¿Por qué surge la ansiedad? Porque dudamos de todo. No creemos que las cosas vayan a ir bien o creemos que no podemos en nuestras propias fuerzas. Debemos de tener confianza en que Dios está velando por nuestra vida. Otro punto importante es la obra que hace el cristiano. Un cristiano que está dando fruto se ve reflejado también en lo bueno y lo bondadoso que es con sus prójimos. Un cristiano que está dando fruto no es egoísta, no es envidioso, no es egocéntrico, no es soberbio. Un cristiano que está dando fruto busca el bienestar de los demás. Es importante eso. Un cristiano tiene fe en el Señor desde el día en el que creyó y hasta que Él vuelva. Debemos de estar confiados y estar seguros de que el Señor va a regresar. Con esa misma confianza y con esa misma fe, vigilar que nuestra vida sea de acuerdo a lo que Dios espera. Debemos de ser como vigilantes a la espera de que llegue el Señor de la casa. Un cristiano que está dando fruto tiene dominio propio y muestra mansedumbre cuando ésta es requerida. Un cristiano verdadero se muestra manso ante las situaciones. Lo más común de las personas es esperar lo mismo a cambio. Si tú eres bueno, yo soy bueno. Si tú eres malo, yo te devuelvo de la misma manera. Y eso lo vemos en nuestro día a día. Vivimos en una sociedad donde la maldad ha invadido pues prácticamente todos los rincones. Por ello, encontrar bondad, encontrar muestras de tranquilidad y paz es difícil. Tan solo si vamos en el transporte público puede subirse alguien, puede apuntarnos con una pistola y nos puede quitar nuestras cosas. La pregunta ahí es cómo reaccionamos, con ira, enojo. Pues uno diría, pues es lo justo, es lo que corresponde, pero no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que aquel en el cual el Espíritu Santo está produciendo fruto, se ve reflejado también en cómo responde ante esta situación, con mansedumbre, con paz, con templanza. ¿Es fácil lo que estoy diciendo? Por supuesto que no es fácil, pero es ahí donde tenemos que poner nuestro empeño cada día a estar más cercanos a Dios, a buscar hacer su voluntad. El pasaje cierra con la declaración: contra tales cosas no hay ley. No hay forma de alcanzar este fruto por obras humanas. No hay forma de quitar este fruto mediante un poder humano. El fruto del Espíritu Santo solo viene de Dios y es un don de Dios. No es de nosotros. No lo podemos producir. Por eso el mundo lo trata de imitar, pero no lo logra hacer. Cristo Jesús nos llena con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo produce en nosotros ese
ese fruto que termina reflejándose de muchas maneras. El cristiano puede estar de pie y gozoso en medio de la adversidad, puede saber vivir con abundancia, pero también puede vivir en tranquilidad con la escasez. Esa es la cualidad del cristiano. Y siempre pongo como ejemplo Pablo, pero es que realmente nos ayuda a contextualizar nuestra situación. Pasó de tener los lujos a tener la pobreza, y en todo momento estuvo gozoso con esa pobreza. Lo que físicamente, lo que materialmente tuvo fue insignificante, y él mismo lo dice: todo lo anterior lo tengo por basura. Entonces, sepamos estar tranquilos con lo que Dios nos ha dado. No hay forma de obtener esta tranquilidad, esta paz, que no sea buscando una comunión con Dios. Para terminar, voy a hacer algunas conclusiones. Primero que nada, el Espíritu Santo mora en nosotros si hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Debemos examinar nuestra vida para saber cómo es que el Espíritu Santo está viviendo en este cuerpo. ¿Este cuerpo está entregado al pecado o este cuerpo está buscando santificarse día con día? ¿Qué me está alejando de Dios? Esta serie, este programa, este dispositivo, ¿esto me está llevando lejos de Dios? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Cuando alimentamos nuestra vida espiritual, podremos ver el fruto reflejado en nuestras acciones. Cuando pecamos, nos alejamos de Dios y ese fruto se detiene. Somos un pámpano sin fruto. Es por ello que tenemos una exhortación clara de buscar depender en todo momento de la vid, que es nuestro Señor Cristo Jesús. El fruto que viene del Espíritu Santo se refleja en nuestra vida, en la forma en cómo respondemos a las situaciones y adversidades que nos vienen. Si respondemos con amor, con paz, si tenemos fe en todo momento y confianza en el Señor, cómo respondemos ante esas situaciones es cómo veremos reflejada si realmente tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y por último, el deseo de Dios es que todos tengan fruto y en abundancia. El deseo de Dios es que todos nos acerquemos a Él, que quitemos aquello que nos está estorbando, ese pecado que nos está asediando, que santifiquemos nuestra vida. El momento es ahora, no hay un después. Cada segundo que pasa, si yo me encuentro lejano a Dios, es un segundo que no va a regresar. El Señor me va a pedir cuentas, me va a decir: siervo, tú hiciste esto, te di las herramientas y no produciste nada. Dios quiere que todos seamos de los siervos a los que el Señor diga: buen siervo, trabajaste mucho, mostraste el fruto con los demás, fuiste benigno, tuviste fe, tuviste amor con tu prójimo. Es momento de buscar ser mejores cristianos. Es momento de recomponer nuestra vida, de procurar que ese fruto abunde en nuestra vida, de estar bien con Dios, que el Espíritu Santo more en un templo digno para que podamos estar más cercanos a Dios. Vamos a cerrar con una oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te pedimos en esta tarde que tú nos permitas, nos ayudes a purificar nuestra vida, a santificarla y a entregarla plenamente a ti. Te pedimos perdón si te hemos fallado, Señor, si hay algo en lo que no hayamos cumplido contigo. Te pedimos que tú nos ayudes a que el Espíritu Santo tenga un lugar digno donde morar, que el Espíritu Santo produzca ese fruto y que lo podamos ver reflejado en nuestro comportamiento, nuestras acciones hacia nuestros prójimos y ante las situaciones que nos puedan venir. Gracias por tu bendición, gracias por todo lo que tú nos das. Todo lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.